Mitos y verdades. Hola, bienvenidos a Mitos y Verdades, donde les contamos la verdad de temas de interés nacional e internacional. No podemos permitir que nuestro día a día se contamine con mentiras y desinformación. Aquí, entonces, empieza Mitos y Verdades. Y ellos allá estrenan las niñas. Con Jerónimo era siempre. O sea, niña que llegaba tenía que pasar por mano de él. Era como la bienvenida a la guerrilla. Ya empieza otros abusos por parte de otros guerrilleros, de mandos medios, que eran los llamados oficiales de servicio, y por guerrilleros rasos. Ellos iban y le pedían permiso a los comandantes para estar con uno y ellos consentían las violaciones. Las relaciones sexuales dentro de las filas de las FARC iban y venían como las enfermedades de transmisión sexual. Era un nido de sífilis y de gonorrea. Los hombres les hacían tratamiento, entonces ya no quedaban, ya no sentían placer sexual del tratamiento tan fuerte que les hacían, quedaban muertos prácticamente porque nunca se usaba un condón. Judy sufrió en silencio por 9 años y junto a varios niños menores que ella se fue adaptando a callar. Porque es un sufrimiento muy duro. Es como si yo estuviera todavía allá. Callé por miedo, porque yo sabía que si yo decía algo me mataban. El miedo también a que la gente sepa qué me pasó. En el mes de abril se conmemora el Día de Solidaridad con las Víctimas. Y por eso, hoy queremos saber si es mito o verdad que en Colombia están siendo reparadas, están siendo asistidas y se les está dando un apoyo jurídico adecuado a las víctimas de los grupos armados al margen de la ley. Para ello contamos con 2 invitadas maravillosas, con la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, asesora de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, y con una víctima, con Lorena Murcia, víctima de reclutamiento infantil, víctima de todos los abusos, de todos los vejámenes que se pueden cometer contra una persona, contra una sociedad. Mitos y verdades. ¿Mito o verdad? Que las víctimas están siendo escuchadas y están recibiendo el apoyo adecuado por parte del Estado, sobre todo en la asesoría jurídica por parte de la JEP. Quiero desmentir varias afirmaciones que se han escuchado en diferentes medios. 1. Que las víctimas hemos sido escuchadas por el Gobierno Nacional y por los diferentes entes de control encargados de garantizar los derechos de las víctimas. Es falso. Las víctimas no han sido escuchadas como debería ser, cosa contraria que ha pasado con los victimarios de las FARC. Buenas tardes, representante Margarita Restrepo. Un saludo para usted y para todas las personas que la siguen en las redes sociales. Quiero agradecer la invitación que me ha hecho en el día de hoy para hablar de las víctimas. Efectivamente, el 9 de abril, Día de la Memoria Histórica, se hace un especial reconocimiento a las víctimas. Son muchas las tareas del Estado frente a más de 9 millones de personas que están registradas como víctimas. Hay tareas que tienen que ver con la reparación colectiva. El gobierno del presidente Iván Duque ha destinado 1.89 billones de pesos para atender a más de 228,000 víctimas. También programas de reparación colectiva, programas encaminados a que ellos vuelvan a sus lugares de origen, acompañarlos con proyectos productivos y un área muy especial y es la atención psicosocial a efectos de que puedan sanar todos esos sufrimientos y heridas que ha dejado el accionar de estos violentos que atentan contra los derechos humanos. Sí, efectivamente, cuando uno va a todos los rincones de Colombia, sobre todo aquellos sitios de mayor vulneración de derechos y de mayor vulnerabilidad en la actualidad, aparecen víctimas que consideran que les ha faltado atención jurídica porque todavía no se conocen muchas decisiones encaminadas a la verdad, a la aplicación de justicia y también como un ejemplo para que estos hechos no volvieran a ocurrir, a lo que se llama la no repetición. Así es de que son tareas de largo plazo, han sido muchos años de violencia y también son muchas. Yo diría que la mayoría de las personas en Colombia tenemos alguna cicatriz de la violencia y por eso la necesidad de una
reconciliación en medio de verdad de la aplicación de justicia. La verdad. Y porque queremos conocer la verdad, quisiéramos oír de la boca de las víctimas y de la doctora Nancy Patricia Gutiérrez si en realidad, según se acordó en La Habana, las víctimas han recibido algún tipo de reparación por parte de sus victimarios. Si es verdad que los victimarios han reconocido los delitos que las víctimas hemos estado denunciando, es falso. Las FARC no han reconocido los delitos como el abuso sexual, el aborto forzado y el reclutamiento de menores. Al contrario, han revictimizado a las víctimas. Bueno, este es un tema muy complejo. Recordemos que el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición tiene estos componentes centrados hacia las víctimas. Y la entrega de bienes está destinada para la reparación a las víctimas. Inicialmente, dentro del acuerdo con las FARC, estas se comprometieron a entregar bienes. En el año 2017 enviaron un listado en el que aproximadamente se podría cuantificar 1 billón de pesos, de los cuales se podrían monetizar alrededor de 500.000 millones de pesos. El resto hacía parte de terrenos baldíos o de obras públicas. Sin embargo, a 30 de diciembre del 2020, fecha en que se venció el plazo para la entrega de bienes con el ánimo de la reparación, solamente se alcanzó una monetización de 42.600 millones de pesos. El Gobierno Nacional cumplió con la tarea de enviarlo a la Justicia Especial para la Paz con el ánimo de que allí se valore por cuanto la reparación, la entrega de bienes para la reparación de las víctimas pesa sobre los beneficios que tendrán que aplicar en la Jurisdicción Especial para la Paz. El hueso de la semana. Y el hueso de la semana definitivamente son aquellos líderes de opinión y aquellos políticos que insisten y persisten en ponerse de parte de los victimarios y hacer a un lado a las víctimas. Yo sí quiero saber hoy qué opinión les merecen a ustedes aquellas personas que exigen derechos para los victimarios y que hacen a un lado, que invisibilizan, que ignoran a nuestras víctimas, revictimizándolas de esta manera. Los entes políticos que dicen que están apoyando a las víctimas y se cortan las venas diciendo que el apoyo es total para las víctimas, falso. No todos los sectores políticos se han interesado por las víctimas, solamente las buscan cuando les conviene, pero las víctimas en realidad no son absolutamente nada para ellos. Los derechos de las víctimas son menores, es más, ponen por encima los derechos de los victimarios, como los cabecillas de ahora que se hacen llamar partidos comunes. Ese es un criterio revaluado en la actualidad. Hoy en día los indultos o las amnistías no corresponden porque precisamente se buscaba generar la paz a partir de perdonar a quienes generaron víctimas, es decir, a los victimarios. Y alrededor de ellos se construyeron muchos acuerdos. Lamentablemente ocurrió en Colombia y por eso realmente no hemos tenido una paz. Cuando un proceso va encaminado a poder sacar adelante la situación de las víctimas, a dignificarlas, a restaurar su situación y a buscar efectivamente que los victimarios entreguen bienes que han sido conseguidos a partir del dolor y sufrimiento de la gente, y que esos bienes se destinen a la reparación para que las personas que perdieron absolutamente todo puedan prácticamente iniciar una nueva vida. Cuando eso no es así, se concentra en que sean las penas mínimas, en que no haya la obligación de entregar los bienes y en que se considere que pueden tener un liderazgo simplemente
apelando a unos criterios revolucionarios que, por ejemplo, en el caso de Colombia, siendo nosotros pues un Estado social de derecho con muchísimas dificultades. Entre otras, una de las más importantes es la corrupción, que afecta, diría que a todos los territorios, a todas las entidades, pero también que tiene unos espacios de participación en donde la gente no tiene la razón de ser para tomar unas armas y para atentar contra los demás. En este momento, por ejemplo, la vulnerabilidad de los derechos humanos en Colombia viene exclusivamente de los grupos armados organizados y grupos delincuenciales organizados. El Estado social de derecho, el Estado colombiano, cuando alguna persona que es servidora pública comete un delito o viola un derecho humano, esa persona se ve sometida a la justicia y se le aplican las penas correspondientes, recordando que la responsabilidad penal es individual. Entonces, pensemos efectivamente que para que una sociedad pueda encontrar realmente un camino de reconciliación y un camino de restauración de las condiciones de vulneración de derechos, se requiere efectivamente que haya aplicación de justicia. La encuesta. Y en nuestra encuesta del día de hoy queremos cerrar con unas preguntas para ustedes, internautas. ¿Por qué creen que la JEP no le da la misma importancia a las víctimas que a los victimarios? A, porque es un tribunal creado para beneficiar a las FARC. B, porque tiene intereses políticos y las víctimas no están dentro de sus intereses. C, porque no les interesa llegar a fondo de la verdad. Y D, todas las anteriores. La otra inquietud que tiene mucha gente es verdad que la JEP ha escuchado a las víctimas, que están reparando a las víctimas. Es falso. La JEP no escucha a las víctimas, la JEP utiliza los testimonios de las víctimas para alargar a nivel internacional que están haciendo una excelente gestión cuando no es verdad. Los victimarios de las FARC no han reparado a las víctimas, ni siquiera han reconocido sus delitos, mucho menos van a reparar a las víctimas. En Colombia se ha vuelto una burla absoluta para las víctimas y una revictimización constante que se ha hecho desde el gobierno nacional hasta las entidades que se encargan de restablecer los derechos de las víctimas y reparar a las víctimas. Es inaudito, no se puede seguir tolerando esto y no se puede que solamente una vez al año las víctimas sean escuchadas en el Congreso de la República. Es una falta de respeto para las víctimas, que solamente hoy, 9 de abril, es donde se le abren las puertas del Congreso de la República a las víctimas. Esa discusión ha sido reevaluada a nivel global. Cualquier proceso de paz o de reconciliación debe tener como centro a las víctimas. Los indultos, las amnistías, definitivamente hoy ya no son válidas. Lo más importante es que haya aplicación de justicia para dignificar a las víctimas y, en segundo lugar, para que no se vuelvan a repetir esos hechos victimantes. Y a eso es lo que hay que apuntar en Colombia, porque a pesar de que se haya firmado, por ejemplo, un acuerdo con las FARC en unas condiciones que no se cumplen, pues el propio Estado debe hacerlas cumplir para que sea ejemplarizante y estos hechos no se vuelvan a presentar. Cuando salimos a los territorios en donde hay riesgos de vulneración de derechos, allí encontramos efectivamente que la gente clama por la aplicación de justicia, la gente clama por la presencia del Estado, la gente clama para que haya una atención integral y una seguridad integral, es decir, el acompañamiento del Estado para que todos, en igualdad de condiciones, podamos tener los mismos derechos. Hasta aquí llega nuestro programa del día de hoy. Los espero para que juntos descubramos la verdad. Y recuerden siempre, cuento contigo. Mitos y verdades.